Capítulo 1. El nacimiento de una obsesión. ¿Qué pasaría si existiera un puente entre la ciencia y lo inexplicable, si un hombre se atreviera a mirar más allá de los límites de la mente racional y se encontrara con lo imposible? Esta es la historia de Jacobo Grinberg Silberbaum, el científico mexicano que dedicó su vida a estudiar la conciencia, y de Pachita, la enigmática curandera que asombró al mundo con cirugías imposibles. Un encuentro que marcaría para siempre la frontera entre lo real y lo místico. Hoy viajaremos a través de su legado, sus visiones y el misterio que aún sigue vivo. Nació en la Ciudad de México en 1946. Desde pequeño, Jacobo Grinberg no fue un niño común. La muerte de su madre cuando él tenía apenas 12 años lo llevó a una búsqueda desesperada por entender la naturaleza de la mente, el dolor y la conciencia. Lo que para muchos hubiera sido una tragedia, para Jacobo se convirtió en una misión: descubrir qué hay detrás de la experiencia humana. Capítulo 2. El científico inquieto. Jacobo estudió psicología en la UNAM y más tarde neurofisiología en Nueva York. Su obsesión: comprender cómo el cerebro genera la realidad. Mientras otros se conformaban con experimentos clásicos, él se atrevió a preguntarse: ¿y si la conciencia no es producto del cerebro, sino una red mucho más grande que nos conecta a todos? Así nació su famosa teoría sintérgica, una propuesta revolucionaria que hablaba de un campo de información en el que todos estamos inmersos. Capítulo 3. El cruce con lo místico. Pero Jacobo no se quedó en la teoría. Quería comprobar en carne propia lo que la ciencia no podía explicar. Comenzó a investigar a chamanes, curanderos y místicos de México. En cada rincón encontraba secretos, prácticas milenarias, fenómenos que escapaban a la explicación racional. Y fue en esa búsqueda donde escuchó hablar de una mujer que parecía desafiar las leyes de la biología. Pachita, la curandera que decía operar con las manos. Sin bisturí, sin anestesia, sin hospitales. Lo que Grinberg descubriría a su lado cambiaría para siempre la manera de entender la realidad. En medio de la vasta tradición espiritual mexicana, existía un nombre que circulaba entre susurros: Pachita, una mujer humilde, de apariencia sencilla, pero con un don que parecía imposible. Se decía que podía abrir el cuerpo de sus pacientes, introducir sus manos y sanar órganos enfermos. Sin bisturís, sin sangre, sin dolor. Para algunos era un fraude. Para otros, la encarnación misma del poder ancestral. Jacobo Grinberg necesitaba verla con sus propios ojos. Capítulo 4. La primera vez con Pachita. Cuando Jacobo entró por primera vez a la habitación donde Pachita atendía, el aire estaba cargado de humo de copal y cantos indígenas. Había gente esperando, algunos desesperados, otros con fe absoluta. La curandera estaba sentada, rodeada de asistentes que la preparaban para lo que llamaban la operación. Lo más impactante no fue la escena ritual, sino la convicción que irradiaba aquella mujer. Capítulo 5. La cirugía imposible. Jacobo presenció lo que marcaría su vida para siempre. Pachita colocó sus manos sobre el abdomen de un paciente, cerró los ojos, entró en trance y comenzó a mover sus dedos como si estuviera abriendo una carne invisible. Lo increíble es que, según los testigos, apareció una herida donde antes no había nada. Y con la misma calma, Pachita introdujo sus manos, extrajo lo que parecía un órgano dañado, y después colocó uno nuevo, materializado de la nada, mientras sus asistentes lo sostenían en silencio. El paciente no gritaba, no había anestesia, pero tampoco había dolor. Y al final, la herida simplemente desaparecía. Capítulo 6. El espíritu de Cuauhtémoc. Lo que más desconcertó a Jacobo fue descubrir que Pachita aseguraba no trabajar sola. Ella decía ser guiada por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Él es quien me dice qué hacer, afirmaba. Para un científico como Grinberg, aquello sonaba irracional, pero las evidencias frente a sus ojos no podían ser ignoradas. Capítulo 7. La obsesión del científico. Desde aquel día, Jacobo decidió dedicar años de su vida a estudiar a Pachita. Registró cada detalle, cada operación, cada testimonio. Tomó notas meticulosas intentando explicar lo inexplicable. ¿Era sugestión colectiva? ¿Un fenómeno de conciencia que alteraba la percepción de la realidad? ¿O acaso, como decía Pachita, una verdadera intervención desde otra dimensión? Capítulo 8. La ciencia contra el misterio. Jacobo comenzó a presentar sus observaciones a la comunidad científica.
El resultado fue devastador. Incredulidad, burlas, rechazo. ¿Cómo un psicólogo y neurofisiólogo respetado podía caer en esas supersticiones? Pero Greenberg no se detuvo. Sabía que lo que había visto no era un engaño, y estaba convencido de que detrás de todo había una explicación, aún no descubierta por la ciencia. Este es solo el comienzo, la historia de Jacobo Greenberg,